Cuando nos aparecen las centrales de riesgo, la anotación de embargo sobre una cuenta bancaria o una billetera digital, y a nosotros no nos están quitando plata de la cuenta, sea porque la cuenta no tiene dinero o porque no supera los topes de inembargabilidad, y nosotros queremos un crédito, ¿qué nos toca hacer? Si queremos un crédito, nos toca solucionar el problema del proceso, ya sea de cobro coactivo o el proceso judicial de donde salió esa orden de embargo. Recuerda que para obtener un crédito tú no puedes tener comparendos, ni procesos de cobro coactivo, ni siquiera procesos judiciales en tu contra, y mucho menos embargos. En este caso, toca mirar si esa orden de embargo viene de un proceso judicial, ¿sí? Es decir, que tú tienes una deuda con un banco, un particular, una casa de cobranza, una cooperativa, alguien te demandó, ¿sí? O tienes un proceso de cobro coactivo, es decir, tienes una deuda con el Estado, le debes al Estado. Identificando quién fue o cuál fue la autoridad que ordenó este embargo, revisamos ese proceso. Si es un proceso de cobro coactivo porque debes impuestos, debes comparendos, hay que mirar si se puede archivar ese proceso por prescripción de acción de cobro, ¿sí? Cuando se puede alegar la prescripción de la acción de cobro, no es necesario pagar la deuda para levantar el embargo y para lograr el archivo de ese proceso. Pero si no cumples con los requisitos para que se pueda archivar ese proceso por prescripción de acción de cobro, ahí sí toca, si tú realmente quieres obtener el crédito, te toca negociar con la entidad del Estado que ordenó registrar esa medida cautelar. Tocaría negociar, pedir descuento, hacer algo, negociar con ellos, pagar la deuda y quedar a paz y salvo, y con el paz y salvo ya poder lograr que se levanten las medidas cautelares y se archive ese proceso de cobro coactivo. Lo mismo ocurre si el proceso no lo tienes como un proceso de cobro coactivo, sino que lo tienes ante un juzgado, porque le debes a un particular, porque le debes al banco, una cooperativa, igual lo tienes ante un juez el proceso. La orden de embargo la dio fue un juez. En este caso también hay que revisar el expediente, cómo está ese proceso. Si podemos alegar el desistimiento tácito, entonces se alega el desistimiento tácito, se logra terminar el proceso, levantar medidas cautelares, que es esa orden de embargo, archivarlo sin necesidad de pagar la deuda. Pero si no tienes los requisitos, no cumple los requisitos para archivar este proceso por desistimiento tácito, aquí en este caso ya te tocaría negociar directamente con el acreedor, ¿sí? Con el titular de esta obligación, negociar, pedir rebaja, lograr negociar. Pagas la deuda con el paz y salvo de la deuda, solicitas al juzgado que se dé por terminado el proceso por pago total de la deuda, que se levanten las medidas cautelares, es decir, todas esas órdenes de embargo, y se archive el proceso. ¿Qué toca? Revisar cuál es tu caso. Mirar. Si toca negociar, pues se negocia, si tu intención es esa. Si tu intención es obtener un crédito. Porque para obtener crédito tú no puedes tener demandas ni nada. No te recomiendo la insolvencia, porque ¿cómo vas a entrar a insolvencia y vas a querer al mes ir a pedir un crédito? Entonces sería algo que no, porque supuestamente si te vas a insolvencia es porque no tienes con qué pagar, estás en quiebra. No sería recomendable, voy a ir para insolvencia para adquirir otra deuda más, no. Si tu objetivo es sacar un crédito, toca no solamente levantar el embargo, sino también archivar ese proceso que tienes en tu contra. Porque así tú estés excelente en Datacrédito y en CIFIN,
pero si tú tienes algún proceso en tu contra, el banco no te va a prestar. Si tú tienes un embargo, el banco no te va a prestar. ¿Qué toca? Si gustas, contratas una asesoría con nosotros, pide en el banco donde tienes tu cuenta embargada certificación bancaria, copia de oficio de embargo, contrata la asesoría con nosotros revisamos todo el proceso, todo, y miramos si realmente puedes salir de ese proceso y de ese embargo sin necesidad de pagar la deuda, o si es necesario negociar, pagar la deuda y así lograr el objetivo, que es terminar con el proceso, se levanten medidas cautelares y se archive. Ya sea un proceso de deuda con el Estado, un proceso de cobro coactivo, o sea un proceso de una deuda con una casa de cobranza, un banco, una cooperativa, o sea un proceso judicial. El objetivo es terminar este proceso, levantar ese embargo para que puedas obtener tu crédito. Si ya requieres la asesoría, puedes contratar tu asesoría escribiendo al WhatsApp 320-618-0049. WhatsApp 320-618-0049. Escríbenos y contrata tu asesoría y ahí miramos qué es lo que se puede hacer en tu caso.